Ancho, ajeno y convertido en una porquería, dice Poliana. Siempre girando y tirando a la redondez. Superpoblado de gentes y noticias, así está el mundo. Y allá cuando fueron las PASO y lo analizábamos un poco, lo que eran los resultados, y hacíamos lo que más nos gusta hacer a los politólogos, que es futurología, ¿verdad? Y opinología, ninguno de nosotros tres, ni tampoco Maura, a quien le mandamos saludo, que anda por allá por las Europas, imaginábamos que los resultados fueran a ser estos, ¿verdad? Hablábamos de, bueno, victoria quizás en primera vuelta, yo reconozco, lo dije, y quienes vaticinaban un balotaje sostenían que en realidad igual la diferencia iba a ser importante y que por un par de puntos a Scioli se le iba a ir la victoria en primera vuelta. Le erramos. No fuimos los únicos, tampoco las encuestadoras ni los politólogos renombrados de acá, de este país, ni de enfrente, pero realmente fue totalmente inesperada este ajustado triunfo, porque hay que decirlo también, Scioli gana con el 36,86% de los votos, un poco más de 9 millones de adeptos, frente a un Macri que lo sigue muy, muy cerca, con 34,33% de los votos, unos 8.382.000 votos, ni 1 millón de votos de ventaja, que en Argentina es son pocos puntos porcentuales, digamos, le logra sacar ventaja, ¿verdad? Y la idea es un poco, bueno, charlar y comentar y analizar lo que han sido estas instancias electorales. Macri, bueno, que se ve totalmente fortalecido, ¿no?, en estas elecciones, quien ni él mismo esperaba este buen resultado, que no solo lo agarra a él como como posible presidente, posible futuro presidente de la República Argentina, sino que también obtiene el gran triunfo que es la provincia de Buenos Aires, que luego de, como decía Agustín Lewitt hace unos minutos, de 28 años de una provincia de Buenos Aires que tiene el 38% del caudal electoral peronista, siempre con gobernadores peronistas, por primera vez en 28 años consigue tener una candidata, aparte de que es mujer y lo que ello implica más que nada para las compañeras feministas, el hecho de que llegue María Eugenia Vidal, quien era candidata del PRO, a ser gobernadora, la futura gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, se abren muchas puntas para discutir y para analizar, no solo respecto a los resultados, sino a lo que se viene, pero también a lo que fue la campaña, una campaña que termina con un batacazo, digamos. Sí. Yo al menos lo considero de esa forma, el batacazo del domingo. Sí, creo que la clave acá es que Scioli no logró entusiasmar a la militancia acá y que solamente pudo retener al electorado típicamente acá que hubiese sacado cualquier otro candidato kirchnerista, y es eso lo que con Agustín hablábamos, de que hace pensar, bueno, si en realidad Scioli fue el mejor candidato. Se eligió a Scioli porque se partía de la idea de que Scioli iba a retener a los votos kirchneristas y que a partir de ahí iba a sumar votos de gente moderada, conservadora. Y en realidad eso no es lo que pasó, y la pregunta sería ¿por qué? Creo que parte de eso es que la militancia acá tampoco se puso la campaña al hombro. Por ejemplo, el otro día en el Luna Park fue que estaba Scioli, no estaba la Cámpora, que estaba acompañando a Aníbal Fernández, y la presidenta. Yo hablaría también de que la presidenta no jugó en la campaña como debería haber jugado. Las últimas cadenas nacionales de Cristina, que fueron muchas en las semanas anteriores a la elección, fueron cadenas en las que ella hablaba de ella, de lo que había hecho, de lo que había hecho Néstor, del proyecto, la década ganada, pero era muy poco lo que se hablaba de Scioli. Creo que Cristina lo que hace intencionalmente es reforzar su liderazgo, sintiéndose la persona la guardiana real del proyecto, y que Scioli sería un testaferro ocasional, y creo que ella también ahí juega como dos puntas. Por un lado la acompaña, pero también dice, bueno, si este tipo pierde la elección, yo no me hundo porque el caudal político y electoral es solamente mío. Capaz que esto cambia en las próximas semanas, y Cristina se pone la campaña al hombro y sale a defender a Scioli, a ponerle el pecho a la campaña electoral, pero no, hasta el momento eso no ha sido así, lo ha dejado bastante tirado. Sí, es verdad. Yo tengo que reconocer también algunos errores de pronóstico que, bueno, de antemano para mí la jugada era de pizarrón, ¿verdad? Era buenísima tener a Scioli y Zanini, parecía que cerraba por todos lados y que era la mejor fórmula del kirchnerismo para ganar de vuelta. Por un lado, por todos los motivos que enunciaba Emiliano, ¿no?, de lo que significa Daniel Scioli. Yo le agregaría también el hecho de que, bueno, hay bastantes datos cuantitativos que muestran que es uno de los políticos más populares de Argentina. En algunos momentos fue el más popular, el que más simpatía de Argentina tenía. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, con todo lo que eso significa en 2 oportunidades, con una victoria holgada. Con niveles de aprobación bastante altos. Con niveles de aprobación de la gestión muy altos. Y también, bueno, fue presidente del Partido Justicialista, y eso le permite, por supuesto, digamos,
controlar el aparato partidario más importante y formidable que tiene la Argentina. Entonces, me parece que las ventajas eran muchísimas de tener a Scioli desde el punto de vista de la eficiencia electoral, más allá de si representa más fielmente o no el proyecto kirchnerista. Aunque también hay que destacar que estuvo desde el minuto 1, ¿no? Desde el año 2003. Y por otro lado, bueno, tenés a Zanini, que era como, muchas veces se dijo que iba a ser como el contralor cercano a que no se desviara demasiado el proyecto del kirchnerismo. Me parece que bueno, que la verdad que todos nos equivocamos en eso. Creo que Scioli no logró entusiasmar. Yo lo vi a lo largo de la campaña muy dubitativo, lo vi como queriéndose moderar para todos lados, ¿verdad? Por un lado, no mostrarse demasiado kirchnerista, pero por otro lado también se quería mostrar potable hacia los sectores más progres del kirchnerismo. Y creo que eso lo dejó en un rol bastante incómodo. La otra vez había algunos videos en YouTube que se pueden ver, en donde, bueno, hay entrevistas de Scioli hace unos años, o incluso en la década de los 90, cuando defendía algunos proyectos del menemismo, en donde él realmente tenía como otra forma de expresarse y de comunicar mucho más segura y dando más certezas de las que dio en esta campaña, que para mí dejó como bastantes dudas, ¿verdad? Sí, permíteme, agrego lo que fue el discurso del domingo pasado, que fue un discurso muy triste y donde casi ni se entendía bien lo que quería decir. Además del hecho de que dijo vuelve una hora y nunca volvió. Pero digo, fue un discurso bastante malo. Sí, se puede igual pensar que bueno, que era un discurso también presionado por los tiempos y por los resultados que estaban pero el de ayer fue más triste todavía, porque ya habían pasado 24 horas y yo creo que en realidad capaz que fue un error que el candidato salga si todavía no tenía el estado de ánimo para poder hacerlo. Claro. Realmente la cara de Zanini era un poema. En el día de ayer también no se le conoce la voz todavía en estos días. Creo que de verdad los desestabilizó y los desencajó un poco, porque no era el resultado esperado, ¿no? Sin duda. El factor Aníbal Fernández también es clave al momento de entender la derrota. La derrota no, en realidad no fue una derrota, fue un mal resultado, digamos, pero todavía no se sabe si es una derrota. Creo que Aníbal Fernández, como también dijimos conversando con Agustina hace un rato, Aníbal Fernández es una persona, es una caricatura de político, es una persona con un estilo demasiado particular que o lo aceptás o no lo aceptás, no hay medias tintas. Y bueno, y es un político que solo podía conseguir los votos de los kirchneristas. Ninguna persona que no fuese kirchnerista podía votar a Aníbal Fernández. Claro. Era invotable para una persona que no fuese kirchnerista. Entonces, bueno, también te dicen bueno, se eligió en la interna. Sí, pero muchas veces la persona que se elige en la interna no puede no ser la mejor persona para competir hacia afuera, y eso creo que quedó demostrado. Sí, y hablando sobre, o sea, más allá de lo que implica Aníbal Fernández, también hay que pensar el fenómeno María Eugenia Vidal. A mí María Eugenia Vidal me desespera bastante. Es una persona que cuando habla no dice nada, es impresionante, es como hoy hablamos con Tamara, una cosa muy Cris Morena, ¿no? El amor y todos juntos, y qué lindo, y vamos a hacer adelante, estamos contentos, el cambio vamos arriba, los escuchamos, los queremos, queremos bien. Sí, pero de política su discurso no tiene nada, porque en el discurso de Macri hay mucha política, en un sentido o en otro, con contradicciones, más derecho o menos, pero hay política. María Eugenia Vidal no hace discursos políticos, son discursos sumamente lavados al estilo Romina Yan. Entonces uno se pregunta, ¿por qué una mujer obtiene esta votación? Bueno, creo que en parte por estar opuesta a Aníbal Fernández y por ser el proyecto antikirchnerista más sólido en la provincia de Buenos Aires, pero una cosa que tendríamos que empezar a pensar es hasta dónde ha incidido la cuestión feminista acá, la cuestión del género, que la provincia de Buenos Aires es un aparato de poder típicamente machista, de machos cabríos. Bueno, tiene una mujer que le disputa el poder y que lo gana por primera vez. ¿Y cuánto ha incidido la figura de Cristina Fernández en este proceso? Porque por primera vez ahora en la política argentina se estableció la idea de que una mujer puede gobernar el país durante 10 años y eso en líneas generales con buenos resultados. Y creo que eso también ha incidido para que la gente diga, bueno, ¿por qué si una mujer gobierna el país, porque una mujer también no puede gobernar la provincia de Buenos Aires? Y creo que indirectamente ha heredado algo de eso. Sí, hay dos aspectos. Es el anti-anibalismo, digamos, y quizás el potencial que puede llegar a tener la figura de Vidal. De todas formas, hay algo que es bastante claro, no tanto en el discurso de Scioli como en el de Macri. Hay política, es cierto, la hay, pero la hay desde un discurso totalmente desideologizado, ¿verdad? La campaña de Scioli ha sido, si uno piensa aparte que era un candidato kirchnerista y de defensa de un proyecto que sí ha tenido mucho de ideología y de posturas políticas claras, Scioli ha sido un candidato que se ha basado toda su campaña, tanto propagandística
propagandística, como discursiva, en tratar de quitarle cualquier valor político o ideológico, ¿verdad? De hablar sobre, la buena vida o las cosas buenas que se han alcanzado y cómo seguir hacia adelante con esperanza y renovar el futuro. Cuestiones que si uno lo mira y lo lee, podría ser perfectamente un discurso también de Macri, ¿verdad? Quizás el de Massa fue un poco más fuerte, con posturas más claras, pero también basados en, lo hablábamos con Flor afuera del aire, de posturas bastante populistas y que quizás recogen como el sentir popular sin tener una postura ideológica o política muy clara. Entonces, estos discursos tan desideologizados, estas campañas políticas que han estado tan marcadas por frases muy ambiguas, también ha ayudado para mí a que estos resultados que hoy vemos sean relativamente parejos, porque si bien vemos que Massa está por detrás, queda en un tercer lugar, también tiene un 21% de votación. Son tres candidatos que tienen un importante caudal de votos que están relativamente parejos, aunque hay un despegue evidentemente de Macri y de Scioli, pero que son tres candidatos que han basado justamente sus discursos en tratar de no hablar mucho de política y de ideología, sino de lo que la gente quiere, de lo que la gente necesita, ¿verdad? Y eso quizás ha sido para mí un factor importante a que la opinión pública y ese porcentaje siempre de indecisos y de personas que son de ese porcentaje de votación más volátil se haya ido hacia un lado y hacia el otro, dependiendo un poco de lo que eran las coyunturas políticas, y que quizás en definitiva el domingo hayan colocado el voto por Macri y no por Scioli, ¿verdad? Y volviendo un poco a lo que decía Flor, yo creo que también Scioli se fue desdibujando por también lo que ha sido Cristina y lo que le impone Cristina también en su campaña, esa cantidad de figuras pertenecientes al kirchnerismo duro y los discursos que Cristina a veces salía a decir como más fuertes. Creo que a él le dejaba un poco margen muchas veces para salir a plantear posturas más firmes y demás. Creo que eso también lo desdibuja muchísimo, y creo que influye eso en lo que fue el resultado final de los votos. Pero creo, en definitiva, que la visión que se tiene de lo que ha sido la campaña es que fue una campaña muy escueta, muy débil de Scioli, pero también fue una campaña bastante mala de Macri. Recordemos que Macri tiene durante su campaña, le pasa absolutamente de todo. El caso Niembro, que recordemos el periodista de Fox Sports que se tira como candidato a la diputación y termina bajándose por una causa penal que hoy tiene en pleno proceso sobre arreglos, sobre contratos discrecionales y nada transparentes con la ciudad de Buenos Aires, nada más y nada menos que con el propio Macri. Los cambios en su discurso, aquellos cambios que ocurrían cerca de las PASO, donde él sostenía que había que privatizar Aerolíneas Argentinas, YPF y demás, y pasa a sostener que en realidad no se trata de privatización, sino de mejoras en términos de gestión, lo cual hacía pensar que el discurso kirchnerista o que Cristina estaba ganando un poco de lugar frente a esas idas y vueltas de Macri, y también los duros golpes que recibe de la propia prensa argentina opositora, como Clarín, como La Nación, que en todo momento salen a decir que Massa se tendría que haber juntado con Macri, que fue una mala estrategia de Macri tirarse solo, que todas estas idas y vueltas y todo el caso Niembro habían hecho de Macri un candidato muy poco apetecible y que sin dudas habían sido errores importantes en la campaña. Es decir, había una percepción de que la campaña de Macri era mala y de que los resultados que iba a obtener en función de esa campaña no iban a ser los esperados, digamos, por la oposición argentina. Pero ahí yo quiero pensar algo que también hablamos acá cuando analizamos lo mal que evaluamos la campaña de la calle Pou y demás, que es separar lo que es la sociedad del microclima de la política. Porque yo no me queda muy claro hasta dónde, por ejemplo, el caso Niembro puede incidir en el estado de ánimo de una sociedad. Lo mismo que Nisman, que ya nos olvidamos que fue hace un año y parecía que Argentina se venía abajo y hoy nadie se acuerda de Nisman. Y y seguramente en 2 meses nadie se acuerda de Niembro. Y Niembro sí, fue Clarín le pegaba a Macri y el aparato de propaganda oficial hablaba todo el tiempo del caso Niembro, pero yo no sé en realidad qué incidencia tiene esto en la sociedad. Me parece que somos más o menos los mismos, que acá en Argentina opinamos, comentamos un montón de cosas que no tienen que ver con la realidad y que la gente al momento de votar no se fija. Si Niembro fue beneficiado con 10 millones de pesos más o menos, o si Nisman trabajaba para la CIA o no. Y si que se fija en otras cosas y que en qué se fija, hay muchísimos factores, pero en el caso argentino creo que con productos poco diferenciados, hablando como si fuese una góndola, como Macri, Scioli y Massa, salió ganando el que mejor hace ese juego comercial y liviano, que es Macri, que es el que
porque esa es su vida política. La vida política de Macri es disimular lo que piensa. Sí, en términos de marketing, si se quiere, la de Macri es una campaña brillante, digamos. Sí, hablamos de María Eugenia Vidal, de Macri que es lo mismo. Macri es una persona poco lúcida en términos políticos, no es un genio, no es un teórico político ni nada que se le parezca, es una persona que está muy bien trabajada su imagen. Y bueno, como lo dije hace un rato, en una campaña con productos poco diferenciados como Macri, Scioli y Massa, creo que el que sale ganando es Macri porque es el que mejor maneja el marketing. Ahora el desafío del kirchnerismo es ponerle ideología a la campaña y decir, bueno, ven, este hombre va a venir y si viene privatiza todo, y si privatiza todo va a pasar esto y esto y esto. Creo que por ahí podría pasar la clave. Sí, sin dudas. A mí en realidad me parece que la duda que más me genera todos estos resultados es por dónde perdió voto Scioli, ¿no? Porque es como que no hay grandes consensos en torno a eso, y yo realmente no tengo la respuesta. Porque por un lado, uno podría pensar, no, el núcleo duro del kirchnerismo o los votantes más progres K que acompañaron el proyecto y demás, no era su candidato y capaz que alguno se fue. Bueno, pero ¿a dónde se fue? Porque si uno mira el resultado de la izquierda y de los progresistas es realmente lamentable, y seguro que para ahí no fueron. Pero por otro lado, es probable que haya perdido por derecha, aún poniendo al candidato más de derecha y más liberal que tenía el Frente para la Victoria, perdió por ahí. Es decir, parece que no fue eficiente casi que por ningún lado. El candidato que parecía perfecto hizo agua por todos lados. A mí, en particular, yo creo que el tema de Randazzo y el tema de los candidatos que eligieron para las gobernaciones y diputaciones de algunas circunscripciones no fueron favorables. Yo creo que realmente le jugaron en contra. Lejos de dejarlo igual, creo que le restaron. Es verdad lo que decía el politólogo argentino, que nos decía que históricamente no hay mucho corte de boleta. Y es cierto. Entonces, considerando eso, es que uno dice, bueno, realmente el candidato a la gobernación era fundamental porque en las circunscripciones locales siempre pasa que en general termina traccionando al candidato a lo nacional, como pasa acá en el interior, muchas veces, ¿verdad? En los departamentos del interior. Entonces yo creo que la decisión de poner a Aníbal Fernández fue malísima, por donde se la mire. También Julián Domínguez, que perdió por no mucho margen, se encargó de ensuciar la cancha y decir que incluso había algunas irregularidades en lo que había sido la elección de las PASO, y Randazzo, que desapareció del mapa en cuanto Cristina lo bajó de la contienda. Por otro lado, respecto a los desafíos del kirchnerismo para el balotaje, yo ahí no sé si no tengo una discrepancia con lo que decías, Emiliano, porque sin duda que el desafío es poner la ideología a la campaña y anunciar en cierta forma lo que pretende hacer Macri o cuál es el plan oculto que no expone muchas veces. Pero no sé si puede rendir tanto cuco del menemismo con Scioli. Claro, si tu candidato es Scioli, ¿no? Yo creo que en realidad obviamente es la estrategia lógica que uno tendría que hacer. Pero eso de poner fotos de Menem con Macri o de Macri reivindicando a Menem, no le va a salir muy bien la ¿no? Claro, porque sí, pero ahí el kirchnerismo corta la historia y la hace a partir de 2003. Y ahí el relato acá es bastante inteligente porque corta la historia y Scioli empieza a existir desde que acompaña a Néstor Kirchner, y no tiene pasado, y Macri sí lo tiene. Bueno, pero por eso, ¿hasta qué punto se puede agitar esos cucos? Me quiero... Sí. Claro, Scioli no le puede decir un debate a Macri, vos sos menemista, ¿no? A mí, volver a los 90. A mí la duda que me genera en realidad es si ideologizar un poco la campaña va realmente a hacerle fructífero a Scioli. ¿Y por qué? Porque bueno, si pensamos en realidad a qué electorado tiene que abocarse Scioli y Macri, tenemos a Massa, ¿verdad? Tenemos ese 21% de argentinos que votaron por esa alternativa peronista, pero disidente, y entonces es jugar un poco sobre, como mencionábamos minutos atrás, el tema de hasta qué punto es antioficialista 21% o peronista. Y allí quizás Scioli tenga también que apelar más que nada al votante peronista, ¿verdad? A tratar de sacar ese partido justicialista, tanto a nivel de bases, creo, para trabajarlo y militarlo, como también a nivel discursivo por parte de Scioli. Apelar ese sentimiento peronista que tanto ha funcionado y rendido en Argentina, y quitarle votos a Massa y a los votantes de Massa, que se supone porcentaje o parte de ellos son peronistas y se negarían, si se quiere, a votar a un tipo como Macri, un antiperonista que podría llegar a la presidencia. La dicotomía sería perfecta para Scioli sería peronismo y liberalismo de derecha.
Claro. Y en Ah, peronismo poder meter a un montón de peronistas conservadores Sin que duda. acompañan más, o por ejemplo a Rodríguez Sá, que Claro. por lo que estuve viendo, Rodríguez Sá va a salir en cualquier momento a apoyar a Scioli. ¿Qué personaje los Rodríguez Sá? Es que uno se pregunta por qué los Rodríguez Sá desde hace no sé cuánto tiempo se tiran elecciones. Además hay algo muy interesante, que es que uno gobierna la provincia y el otro va a las elecciones Adolfo y nacionales. Alberto. El Adolfo y el Alberto. El Adolfo es gobernador, el Alberto se tira. Es terrible. El Alberto es gobernador, el Adolfo se tira. Y siempre pierden Claro. por el 2%. ¿Se acuerdan que propuso Sí. Wi-Fi gratis para todos en ¿Cómo 2011? olvidarlo? El Alberto te da wifi, claro. Con los guachiturros. Sí. Bueno, ¿y qué creen que va a ser los votantes de Massa? Sí, en realidad a mí una cosa más que me gustaría Sí. señalar es que da la sensación en estos 2 días que pasaron, es muy poco el tiempo, ¿no? Es como que Scioli quiere tomar las riendas de su campaña, me parece, y algunos tweets, algo como bastante revelador me pareció cuando el tipo ponía, ahora sí, más Scioli que nunca. Muy adolescente. ¿Qué Ahora quiso voy a ser decir, yo. no? Es como un adolescente que Claro. está diciendo, papá, déjame ser yo. Es como, bueno, Ahora volví, soy ¿no? rebelde. Como que, ¿qué fue lo que vimos entonces hasta el domingo? No era el verdadero Scioli. Es decir, me da la sensación como que va a tener un giro la campaña y creo que se puede correr más a la derecha todavía. Exacto. Y bueno, y sobre los votantes de Massa, yo creo que son toda una incógnita, ¿no? Hay duda. algunos estudios cuantitativos. El otro día la directora de Poliarquía hablaba de cerca de un tercio de los votantes de Massa se sienten cercanos al kirchnerismo, pero por otro lado, si uno mira el discurso de Massa, en términos objetivos, si uno agarra algunas variables, sin duda es el que estuvo más a la derecha, ¿no? Incluso más que Macri. Esto no Sí. significa que Tema Massa esté a la inseguridad, derecha, claro, Sí. pero el populismo punitivo, por ejemplo, o algunas cuestiones que tienen que ver yo qué sé, con las políticas laborales o a las políticas sociales, él se pasa hablando en contra de los planes y demás, me parece que lo ubican como más a la derecha, pero que sin embargo el electorado puede que esté más cerca de Scioli que el electorado de Macri, ¿no? Sí. Que no tuvo un discurso tan recalcitrante, pero que bueno, esto es una incógnita. Sí. Por eso por eso allí pienso que ese votante peronista pero anti-kirchnerista puede haberse volcado hacia Massa y Claro. pueda quizás volver a casa. Exactamente, volver a casa, pero para eso justamente es lo que mencionábamos, ¿no? El discurso de Scioli tiene que derechizarse, tiene que alejarse un poco del kirchnerismo para poder triunfar y conseguir esos votos de aquellas personas que se han alejado del kirchnerismo. Yo creo que el gran derrotado sin duda es el kirchnerismo. Se ve dura y fuertemente golpeado. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, por la pérdida de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Y una de las figuras más del núcleo duro y de confianza mayor de Cristina, como es Aníbal Fernández. Sin duda que la idea de catapultar a Aníbal hacia la gobernación de la provincia de Buenos Aires era justamente seguir lanzándolo y seguir subiéndolo en la carrera política. No sé si a presidente, porque siempre está la incógnita de si Cristina volvería o no. También la provincia siempre fue la antesala de la presidencia, Exactamente, ¿no? al pensar que ha sido justamente la antesala, sin duda que la idea era, de darle más fuerza a Aníbal y también de tener allí un contrapeso a lo que iba a ser la presidencia de Scioli, ¿no? Alguien que estuviese allí cerca, gobernando a un porcentaje muy importante de la población y que fuera del núcleo duro de los Kirchner. Y por otro lado también la idea, digamos, era poder con varias personas que estaban alrededor y en el entorno de lo que era la campaña de Scioli, el ejemplo más claro obviamente que es Zanini, quien es candidato a la vicepresidencia, poder limitar un poco la capacidad de Scioli de poder gobernar solo o tirarse por la de él o buscar la alianza con el Partido Justicialista y romper con el kirchnerismo, con el Frente para la Victoria. Creo que es el gran derrotado porque pierde fuerza a nivel de votación en el Parlamento, en el Congreso, en particular en diputados también la pierde, pero además justamente esto que mencionábamos, ¿no? La idea de o la necesidad de tener que derechizar o irse hacia esos votantes que son la mayoría anti-kirchneristas o podemos creer que son anti-kirchneristas, hace justamente que ese discurso se pierda aún más, ese discurso del proyecto y de la necesidad de continuar con las políticas kirchneristas y con el proyecto K, se pierde aún más en esta campaña y quizás le dé más fuerza a Scioli de poder separarse o deslindarse de lo que es de lo que son los Kirchner. Claro, pero esos votos del kirchnerismo duro estarían asegurados en una segunda vuelta. En realidad no estaría arriesgando demasiado el candidato al correrse un poco a la derecha por una cuestión de que del otro lado tiene como un adversario bastante recalcitrante el kirchnerismo duro. Entonces es más yo fácil creo que Massa. Y claro, Massa decía siempre, yo le puedo ganar en una segunda vuelta a Macri, a Scioli, perdón, y Macri no le puede ganar a Scioli en una segunda vuelta, y creo que apelaba justamente a eso. Ahora, para cerrar, pues ya veo que estamos ahí,
¿qué les parece hacer futurología? Una vez más. Cada uno de nosotros tire a ver qué va a pasar en la segunda Hay un vuelta. 50-50, tenemos que ganar. No, pero no por decir solamente quién va a ganar, sino más o menos por cuánto. Pará, tengo que ponerme a hacer cuenta. Bueno, yo arranco yo. Yo Arranca. creo que el favorito es Scioli y que va a ganar por poco margen, no va a ganar por un gran margen, pero que creo que es favorito. Me cuesta mucho imaginar que más de la mitad de los argentinos vaya a votar a Macri, aparte de que Scioli parte con 2 puntos y algo de diferencia, y que creo que va a arrastrar buena parte de los votos de Rodríguez Sá en San Luis y de Sergio Massa. Y seguramente también algún voto progresista de izquierda se escape hacia Scioli. Sí, yo creo que probablemente Scioli sea el favorito, también, por un muy poco margen. Me parece que va a haber algunos votos en blanco, eso es lo que vaticina un poco, y que por ahí puede venir la ventaja de Scioli también, porque creo que los votos mínimamente progresistas y demás van a votar a él, pero que de repente votar a Macri es como bastante difícil para un montón de gente, no es un candidato muy potable todavía. Y creo que puede pasar que haya algunos votos en blanco más de los naturales, y creo que sí se puede venir una arremetida del macrismo si la ventaja es muy poca por parte del kirchnerismo. Creo que perfectamente se puede buscar, denunciar alguna especie de fraude o incluso tratar de imputar las elecciones. No me quiero adelantar, pero creo que ya está como bastante tanteado el terreno y es muy probable que algo de eso suceda si la ventaja es muy corta, ¿no? Obviamente si la ventaja es un poco más amplia de 3 puntos, eso no va a suceder, pero recordemos lo que pasó en Santa Fe, ¿no? Que demoró una semana el macrismo en reconocer la derrota de Miguel del Cel. Sí, y que aparte los días previos a lo que era la instancia electoral ya se estaba hablando y comentando desde las filas del PRO sobre la transparencia que podían llegar a tener las elecciones y hasta qué punto eran fidedignos los datos. Claramente, como fue favorable la votación, nadie salió a decir, ni la propia Lilita Carrió, ¿no? Que tantas veces ha comentado y tantas veces ha dicho de lo fraudulentas que son siempre las elecciones en Argentina. Sí. No tuvo ningún comentario al respecto, pero ese monstruo, digamos, ese bicho está instalado y evidentemente es un arma que ha utilizado el PRO y que va a seguir utilizando todas las instancias que pueda. Como vos decís, Flor, dependiendo mucho también de cuál sea el margen, si claramente Scioli le saca 8 o 9 puntos de ventaja, es difícil creer que Macri va a salir a imputar, a desconocer lo que son las elecciones. Yo, lo mismo, compañeros, la verdad que estoy de acuerdo, creo que Scioli vaya a ganar. Creo que le vaya a sacar varios puntos de ventaja, tal vez 5 o 6 puntos le pueda llegar a sacar, de ambas márgenes, ¿no? Desde Massa y creo que también desde alguno de las coaliciones progresistas o de izquierdas, más que nada por algún voto de kirchneristas enojados con Scioli que se hayan podido ir hacia allí y también por votantes de esas izquierdas que consideren que Macri es lo peor que puede acontecer y por allí se van a ir votos hacia Scioli. Creo que vaya a ganar. Me parece muy difícil pensar que Macri pueda llegar a ser el próximo presidente de la República Argentina. Por lo pronto, independientemente de que renueve el mandato del Frente para la Victoria, creo que ya hay una novedad y es que, por ejemplo, no va a tener mayoría en la Cámara Baja. Sí. Perdió la mayoría parlamentaria, el quórum que le llaman en Argentina. Y por otro lado, bueno, el tema de la gobernación de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires creo que puede ser algo muy interesante, ¿no? Si hay un gobierno del PJ de vuelta con una provincia de Buenos Aires no PJ, quien lo hubiera dicho, creo que ahí se puede dar una dinámica de lo más novedosa para los próximos años.